Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 20 minutos. El presidente Petro no solo está escuchando Blue Radio, Felipe, está con el dedito activo esta mañana, está tuiteando, lleva 13 mensajes en lo que va de esta mañana, en 8 horas 20 minutos. Bueno, él se despierta a 6 y pico de la mañana, en un par de horas lleva varios mensajes, muchos sobre el paro, otras sobre la locución de anoche, respondiéndole una pelea divertidísima con Sergio Fajardo. Le dice, yo no me voy a ver ballenas, amigo, le dice el presidente Fajardo, y ahí están agarrados en Twitter, que esto es lo que le gusta al señor presidente. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, ya a esta hora se cuentan 8 trinos y 5 retweets del presidente de la República, Gustavo Petro. Ha hablado de la locución de anoche, insiste en el tema del software y lo que pasó, según él, con presuntas chuzadas ilegales en Colombia, no sabemos a cuántos ni a quiénes, pero también ha hablado del paro camionero, que concentra gran parte de estos mensajes en Twitter. Por eso el presidente seguramente anticipaba anoche en la locución que de este tema se iba a ocupar hoy o quizá mañana. No solo ha sido la respuesta a Fede Transcarga, a quien usted acaba de entrevistar, preguntándose por la relación de los pequeños con los grandes empresarios, sino que también el presidente de la República, Gustavo Petro, ha puesto un largo mensaje en Twitter en el que asegura que el gobierno ya se dio y que por eso la propuesta que el gobierno le hizo ayer a los transportadores, comillas, busca como nunca la protección del pequeño camionero y volquetero, una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. Y sigue el presidente, evalúo la entrada de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero. Ya existe un registro único de carga, esto explicando el presidente la teoría de por qué se debe cambiar el sistema de los fletes. Insiste también el mandatario en que de 3.000 empresas intermediarias de carga que ha encontrado en el gobierno, más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran por lo que le pagan precisamente a ese conductor. Y termina con un mensaje que de pronto da luces, Néstor, de para dónde va el diálogo de hoy en la mesa de la ministra de Transporte con los camioneros. El precio del diésel subirá gradualmente y de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero, sentencia el mandatario. Finalmente, Néstor, en estos mensajes el presidente también ha hablado de la unidad de gestión del riesgo y las capturas que contaba Ricardo más temprano, ha insistido también en la seguridad y el sistema de salud y finalmente, Néstor, en este mensaje el presidente Petro ha tenido una confrontación con Sergio Fajardo. Esta se la explico muy rápido. Sergio Fajardo lo ha cuestionado por el manejo que le está dando al paro y entonces responde a esos cuestionamientos el presidente Petro escribiendo hace un poquito más de 7 horas. No me voy a ver ballenas, mi amigo. Y a ese mensaje responde hace apenas unos minutos Sergio Fajardo. Presidente, no hay necesidad de irse por ahora a ver ballenas, porque usted está rodeado de elefantes escandalosos de corrupción que involucran a su hijo Nicolás Petro y a personas que usted nombró como Olmedo López. Las tractomulas que tienen bloqueadas a Colombia, la baja ejecución y las promesas incumplidas que aumentan la frustración con el cambio que prometió y no llegó. Preocúpese hoy de esos elefantes y después le recomiendo ir a Nuquí, dejar de tuitear, bañarse en el mar, ver las ballenas, respirar profundo y regresar a lo que parece no ha logrado, gobernar. Sergio Fajardo. Así le escribe y le responde al presidente Petro. Muy bien, Camila, gracias. 823. Así pues que no, pues claro que duro y se están dando duro, Felipe. Esto termina siendo una discusión zoológica. Ahora, perdóneme. ¿Por qué zoológica, don Néstor? No, pues porque uno vaya a ver entre ballenas y elefantes. Ahora le digo una cosa. Si la gran acusación que hay contra Sergio Fajardo es que se fue a ver ballenas, pues Sergio Fajardo habla muy bien de Sergio Fajardo, salvado políticamente. O que es tibio con este mensaje, no hay nada de tibieza. No, María Camila, gracias. Yo sé lo que quiere decir políticamente ir a ver ballenas. Por eso, pero si la gran acusación es la tibieza, es que no apoyó a Petro, Felipe, pues yo creo que Fajardo está feliz de no haber apoyado Néstor, a Petro. Pero yo quiero volver sobre los trinos del presidente con preguntas a Henry Cárdenas, porque yo sí le quiero decir una cosa. Mi posición siempre ha sido
no a los bloqueos, no a los bloqueos del transporte masivo, no a los bloqueos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Yo deseo de corazón que se supere rápidamente esta crisis y que se levante el paro. Pero lo que no me parece y no estoy de acuerdo es que estigmaticemos a los empresarios. Entonces, si una persona tiene un camión, es buena, pero si trabaja toda la vida y logra comprar 5 o 35 o 100, entonces se vuelve un delincuente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en contra de que la gente progrese, estamos en contra de que la gente pueda superar la pobreza. Si no es con empresas, no va a haber generación de empleo en Colombia. Si no es con empresas, no vamos a poder crecer como país. Entonces, vamos a estigmatizar a los empresarios porque logran acumular con éxito, con trabajo, pagando impuestos, pagando lo correspondiente, llegar a una posición y tener además iniciativas gremiales. Me parece que por ahí no es la cosa. No es estigmatizando a los empresarios que vamos a superar la división. Pero inclusive Consuelo, pero lo bueno, Néstor, reconociendo que hay empresarios, es que yo creo que el presidente pues tiene razón. Una empresa, el sector de camioneros, hay empresarios, sí hay empresarios. Y hay pequeños camioneros, también hay pequeños camioneros. No son delincuentes, pagan sus impuestos, están en una actividad legal. O sea, ¿de qué se trata el crecimiento de un país si no es en que la gente que empezó con un camión logre tener 10 o 20 o 30 o los que quiera tener y los que pueda tener? Pero además los ricos también tienen derecho a protestar. Además, los ricos también tienen derecho a protestar. Héctor, el presidente Petro dice que no lo ve de esa manera. Le digo por lo que lo ve el presidente Petro. Sí. El presidente Petro, yo estoy de acuerdo con usted, pero el presidente Petro suele usar la descalificación de que sean ricos o de que sean uribistas, por ejemplo. En serio, claro, pero el presidente Petro ricos y uribistas no pueden protestar. Claro, sí, también pueden protestar, igual que trabajadores petristas. Eso da igual. Claro, El derecho a la protesta, a la libertad de expresión, etcétera, es un derecho universal que la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos no dicen los pobres tienen derecho a reunirse pacíficamente para exigir sus derechos. No, cualquier persona tiene derecho a hacerlo. Y claro que el señor Cárdenas es una persona que ha logrado hacer un patrimonio pues bastante grande aparentemente, y claro que también es un empresario cercano al uribismo y que tiene ese afecto político, ni más faltaba, tiene todo el derecho a tenerlo, y eso no le quita el derecho a protestar cuando considere que hay una decisión gubernamental que lo afecta injustamente. Y sí, el señor Cárdenas es evidentemente una persona uribista. Yo no sé si ustedes recuerdan, Néstor, el señor Cárdenas, el recuerdo que yo tengo de él es cuando salió a explicar la conducta de su padre en el paro que llaman el estallido social. Sí. Su padre transitaba por la zona de los héroes en Bogotá cuando hubo un cierre de la vía por los jóvenes que protestaban, y su padre, el padre del señor Cárdenas, les echó encima la camioneta. ¿Recuerda usted era una camioneta Porsche de color negro que le terminó hiriendo a uno de los manifestantes, y los manifestantes después le apedrearon la camioneta? Y él salió a explicar la conducta de su padre, y bueno, lo hizo en términos un poco agresivos con los manifestantes y tal. Pero nada de eso le quita el derecho a protestar. Pero Héctor, ¿es que acaso los uribistas no se estrellan? ¿Los petristas que manejan no se estrellan? Es decir, eso fue un accidente. No se estrelló, sino que le echó la camioneta, que es distinto. Pero es que petristas gamines no los ha habido. El señor se portó mal. Es que yo no estoy... es que es al contrario, no me explique eso a mí, que yo estoy diciendo exactamente... Claro, es que yo estoy diciendo, la afiliación política es un derecho también. En Colombia hemos cometido un error, y yo esto lo he dicho permanentemente, que es estar estigmatizando la política. Claro que el paro, pues evidentemente los sectores de oposición lo utilizan para afectar al gobierno, no hay ninguna duda, igual que el petrismo utilizaba el movimiento social de los jóvenes, etcétera, para afectar al gobierno de turno. Así funciona desgraciadamente la política.
Pero yo me quedo con lo bueno de la entrevista, Néstor, que es que el paro se acaba hoy. Porque efectivamente el gobierno ya cedió todo. El gobierno ya no puede ceder más. ¿Qué más va a ceder? Estoy totalmente de acuerdo. Y se genera otro problema. Se genera otro problema, que es el problema fiscal. Porque se supone que todos estos aumentos responden a un interés. Pero padre, vamos por partes. Esperemos que se levante el paro. Cuando se levante el paro, preguntamos ¿y qué pasa con el problema económico que iban a arreglar cuando se tomaron las medidas que originaron el paro? Pero cada cosa, padre. A su momento. Sí. No vaya tan rápido. 8 de la mañana, 30 minutos. Señor Luis Ernesto. Nos dice María Consuelo que no es delito ser empresario y tiene toda la razón. Y si tienen varios camiones, maravilloso. Lo que sí es delito, mi querida María Consuelo, es obstaculizar vías de manera temporal. Claro, y por eso dije que yo de transporte, eso. De tal manera que se atiende, por digamos, eso dije y así que con la misma dureza, así como fue correcto que se judicializara a los vándalos del estallido social, a los que bloqueaban vías, a los que le incendiaban policías, pues con la misma dureza hay que juzgar a estos tipos como el señor Cárdenas, que era difícil cogerlo en una verdad aquí en esta entrevista, que está bloqueando las vías y que es tan caradura de decirnos acá que él no tiene nada que ver con el paro, que él no está detrás del paro, pero a la misma vez nos dice, pero ya está casi de un cachito, ya casi lo logramos. Es decir, el señor está ya negociando, él es el que supuestamente decide cuándo es que estamos del otro lado, Ernesto, pero él no bloquea, él no tiene nada que ver, es el bloque, es el Gustavo, acabamos de conocer. ¿A los que promueven paros, a usted le parece que hay que meterlos a la cárcel? Es el Gustavo Bolívar de los camiones, Néstor. Es el Gustavo Bolívar, así como Gustavo Bolívar ayer salió a decir tan caradura, a decir que ellos nunca promovieron bloqueos, ¿y por qué Bolívar? Así como Gustavo Bolívar ayer, permítame Néstor, así como Gustavo Bolívar salió a decir ayer que ellos no tenían nada que ver con los bloqueos, a pesar de que él financió la primera línea, les dio cascos, los equipó, los asusó. Pues es aquí, tenemos al Gustavo Bolívar de los camiones diciéndonos que él no tiene absolutamente nada que ver con los bloqueos y que él no tiene además ninguna afinidad política, que esa política, invitado a Asados Felices él y Gustavo Bolívar para este fin de semana, porque realmente nos vieron la cara de bobos. De que no sea político, entonces el señor marcha con los el señor marcha con los soldados en la Plaza de Bolívar, el papá le tira el carro encima a los protestantes, el señor se toma fotos con María Fernanda Cabal, le parece que la próxima presidenta debe ser ella, pero él es apolítico. Pero el señor es apolítico. Pero Luis Ernesto, eso no es un pecado, perdóneme. Está en su derecho. El señor, se lo planteo de diferente manera. No, pues mejor dicho, cadena perpetua para el empresario, pues. Se tomó fotos con María Fernanda Cabal. Felipe, y con Petro. Graduémoslo. Felipe, ahora pregunto una cosa. Si les parece que ese señor es el demonio, el señor Cárdenas que yo acabo de entrevistar, que es uribista, ¿por qué el presidente Gustavo Petro fue al Congreso del señor Cárdenas, se tomó fotos con el señor Cárdenas y les prometió hace 2 años, como les prometió a los transportadores también en época de campaña? ¿O Cárdenas en ese momento les parecía el angelito y cambió, ya no tiene alas, sino que tiene un tridente, será? Néstor, es la misma, señor. Misma dinámica al revés. En el 2021 algunos decían que no eran ciudadanos independientes, sino manipulados por el ELN, Maduro y Putin. Aquí pues también lo mismo, unos dicen que son los pequeños camioneros y otros que no, que son los grandes empresarios, porque los dueños de los camiones no los manejan, entonces los mandan a los choferes a hacer el paro. En esto hay mucha manipulación y el señor Cárdenas, pues claro, es parte de eso. Obviamente están empujando el paro y dice, yo no estoy en paro, me tocó parar mis camiones, yo soy político, pero María Fernanda Cabal no sé qué, no soy empresario porque fui camionero. Todo eso es una manipulación y los que pagamos somos los ciudadanos. No, pero él dijo que era empresario y dijo que tenía el número de camiones. Pero que empezó de camionero y que trabajó duro, como si los camioneros de a pie no trabajaran duro o más duro. ¿Y qué hay de malo en ser empresario, Álvaro, en esta ecuación? Yo no he dicho eso, pero él estaba tratando de posicionarse como camionero. A eso me estoy refiriendo, a la manipulación de tratar de presentar esto como un paro de pequeños camioneros, cuando realmente este negocio está manejado en buena parte por los grandes camioneros, que son los que definen económicamente el negocio, Álvaro, porque no respetan los fletes y eso afecta a los pequeños. Ese es el mismo dilema en el que nos mete el presidente Petro. ¿Usted cree que este es paro o de empresarios o de pequeños camioneros? ¿No será que es paro de los dos? Que los camioneros grandes estoy hablando de la manipulación, esa que usted está haciendo y la que hace el presidente Petro. Porque el problema no es tan sencillo, pero
El tema de los empresarios... Usted me está acusando a mí en público, Álvaro. Yo dirijo este programa. Usted me está acusando a mí en público. ¿Me está acusando de manipular? Perfecto. Usted me está acusando a mí de manipular. Le estoy diciendo... Le estoy preguntando si no será que este paro es de los dos, Álvaro. Lo que estoy diciendo yo. Exactamente. Le sugiero... Y usted me está diciendo le sugiero que no haga conmigo lo que hizo esta semana aquí. Le sugiero que no haga conmigo lo que hizo esta semana aquí. Néstor, le sugiero que me permita hablar, sí, señor, y no diga que yo estoy diciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo precisamente que aquí hay mucha manipulación en eso, tratando de presentar una cosa como lo que no es. Y que si es importante mirar el negocio... Y le estoy preguntando, ¿no será que el paro es de pequeños y de grandes? ¿Eso no es una opción que contemplamos? Sí, claro, y por eso es tan importante hacer la diferenciación, porque los intereses de los pequeños son muy distintos que los grandes. Por ejemplo, el tema económico de los fletes afecta mucho a los pequeños porque los grandes no los respetan porque tienen volúmenes. Uno de los grandes problemas de este negocio es que está lleno de lavado de activos. Eso no afecta a los pequeños y eso distorsiona el negocio. Porque los pequeños realmente no manejan los gremios de transporte, ni hacen la política ni las donaciones. Entonces, por eso hay eso, y hay que tener cuidado en esa manipulación, que es la misma que se hacía en el 2021, que eso no eran ciudadanos, sino guerrilleros. Aquí están diciendo lo mismo, la misma manipulación, no son camioneros, sino empresarios. Es la misma manipulación que hicieron en el paro camionero con Santos y en el paro cafetero con Santos, que cogían a los dirigentes y les esculcaban hasta debajo las cobijas, como se ha hecho con el señor Cárdenas. Porque me acuerdo que así trataban a los dirigentes del paro camionero y así trataron para descalificar el paro. Pero esto no se trata de sentar, digamos, tesis sin los datos. Mire, en primer lugar, ¿por qué existen las empresas de transporte, Néstor? La ley obliga a que el generador de carga negocia con la empresa de transporte. ¿No lo conoce el presidente Petro? ¿No lo conoce nadie? Hay 4.150 empresas de transporte porque la ley obliga al generador de carga, no puede negociar al detal con uno u otro camionero si no es a través de empresas. Eso no se lo inventó nadie, eso lo tiene la ley. Por favor, no caigamos en unas cosas que hay que conocer para poder opinar. En Colombia hay 632.000 propietarios de vehículos de servicio público de transporte y 500.000 son dueños de un solo vehículo. ¿De qué paro patronal estamos hablando? ¿De qué paro empresarial se está hablando? ¿Cuántos en grandes empresas y cuántos pequeños? ¿Cuántos que tienen uno o dos camiones? Mire, Néstor, los que tienen más de 10 vehículos de 632.000 son solamente 3.422. Hay 500.000 con uno y 82.000 con de a dos. O sea, 582.000 en 632.000. Es que estas son las cifras de verdad y sobre la base de eso uno tiene que opinar. Yo me opongo a la descalificación de cualquier persona para tratar de estigmatizar un movimiento. Por ejemplo, ahora se habló de un tocayo. Pues ese tocayo yo lo conozco. Es un señor que tiene tractores y que tiene camiones y ha sido un papero. El señor Gómez de la Calera, ¿no? Es transportador, es productor de papa y tiene tractores. Y aquí se le fue sacando de una sin siquiera saber quién es el señor. Entonces, que porque era del Centro Democrático. No se puede descalificar los paros por los dirigentes. Así como no se puede descalificar una emisora por una persona, o no se puede descalificar a un gremio por una persona que actúe mal. Hay que saber cómo funcionan las cosas. Y entonces no vemos lo obvio, Aurelio, y es que el señor está haciendo política como lo hizo a la campaña a la alcaldía de La Calera, que está politizando el paro como lo politizó en su momento Gustavo Bolívar y el petrismo en el 2021. Pero ¿qué tiene de malo politizar los paros? Es lo obvio, y eso es lo que se está diciendo. Y no tiene nada de malo que lo politicen, pero tampoco salgan a negarlo. Pero cuando el paro lo hacía el petrismo, asuman, que lo asuman, y que el señor Cárdenas asuma que el paro lo hacía el petrismo, María Fernanda Cabal. El gobierno trataba de deslegitimarlo diciendo que era político. Es que todos cometen el mismo error y yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelio. Es que la política está obviamente en un movimiento de esta naturaleza, es obvio que esté. Y aquí cada vez que quieren descalificar un movimiento, entonces dicen que es político. Fotos. En este caso es el Centro Democrático, es claro que es el Centro Democrático el que está detrás del paro y no es el que lo promovió, y no es que no haya pequeños camioneros ni un señor que tiene una volqueta, no, todos esos están, y el Centro Democrático pues está pelechando de las ventajas del paro, igual que lo hizo cuando el presidente Santos era presidente y se montó en el paro camionero de entonces. No hay una diferencia.
no tiene nada de malo. Héctor, no hay una diferencia entre pelechar, que es su verbo, aprovecharse del paro políticamente, a promover el paro, que fue me parece que da lo mismo, el verbo, porque los partidos políticos también promueven paros en Colombia y en el mundo. Dejemos de estar estigmatizando la política. Si tenemos, en el gobierno del presidente Petro hemos aprendido muchas cosas, porque unas cosas que unos decíamos ahora, pues digamos, tenemos que estar del otro lado y al revés. Entonces los que mandaban a los que protestaban al protestódromo, ahora pues les parece maravilla que haya protestas, pero por lo menos estos 4 años que nos sirvan para aprender y no para cometer los mismos errores de aquí en adelante, para decir sí, hay derecho a protestar, la protesta puede tener un sentido político y una motivación política, eso no tiene nada, hay que garantizar la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en relación con el tema del transporte, déjeme decir solo una frase, Néstor, a propósito de lo que dijo Aurelio, que me parece que devela una cosa que es muy importante, que es, usted no puede tener un camión y hacer viajes, digamos. Usted tiene que estar en una empresa de transporte, porque el transporte, el sector del transporte en Colombia es un sector sobre representado, igual que en el caso de los taxis y los Uber, obliga a una persona que quiera ejercer esa actividad a afiliarse a una empresa de transporte, y claro que esas empresas de transporte terminan beneficiándose de una intermediación que en la mayoría de los casos es innecesaria. Si el presidente Petro quiere acabar con la intermediación, lo que tiene es que desregularizar el sector del transporte. Tiene que cambiar la ley. Tiene que cambiar la ley. Claro, tiene que cambiar la ley. Eso es una discusión diferente. Estamos en el tema de tarifas. Si el presidente quisiera hacer algo serio, y tendría cómo hacer algo serio, para eso son las mayorías parlamentarias, es modificar el sistema y seguramente desregularizarlo, todo eso, pero no estamos en eso porque el sistema sigue siendo el mismo y lo que están haciendo es un pañito de agua tibia con el tema de las tarifas de combustible. Y yo pregunto, Néstor, señor, la última, Aurelio, por favor. Si un gobierno que se llama del cambio, para darle un tratamiento a la protesta social, que como dijo Héctor, no tiene estrato, es un derecho universal. Si un gobierno del cambio trata la protesta social estigmatizando a la gente, como por ejemplo el señor de la Calera, es que el señor de la Calera lo puso fue Petro en un trino. Y entonces, pero no sigamos hablando del tocayo, Aurelio, no sigamos hablando del tocayo. No, Néstor, porque es que es el típico caso de señalar personas para descalificar movimientos, cuando la ley dice una cosa, cuando la realidad es otra. Yo pregunto, los 186 actividades de protesta que hubo ayer, los 153 bloqueos, que entre otras cosas bloquear tampoco está prohibido por la ley. La ley no prohíbe bloquear, la ley no prohíbe bloquear. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, el bloqueo es una forma como la gente adopta la protesta para producir una alteración en el orden natural de las cosas para que sea escuchada. ¿Quién ha dicho que los bloqueos están prohibidos por la ley? No están prohibidos. La Comisión Interamericana, ayer lo dijimos, lo defiende. Entonces, sí ha habido un manejo inadecuado por parte del gobierno y de sus amigos de tratar de estigmatizar un problema que se resuelve tan fácil. Vea, no van a hacer, el problema sigue esta mañana. Van a ser 600 pesos y ya, y se acabó. Ese es todo el problema. Y para eso yo no creo que el problema y ponerla en la picota pública, no. El problema sigue, atención, están alertando esta mañana porque el gas propano, Ricardo, es el que viene en los cilindros. Pipetas. En la pipeta. Ese gas propano también podría comenzar a escasear. Alertan desde el gremio del gas en Colombia, 8 de la mañana, 43 minutos. En segundo les actualizamos con la situación mañana de crisis. Señora Paola. Yo no creo que se vaya a resolver tan fácil, porque en últimas no creo que aquí el problema sea el diésel y los aumentos del diésel, como queda claro con las contrapropuestas del gobierno que no han ayudado para resolver la situación. Creo que el tema tiene más que ver con fletes, y eso explica el hecho porque cuando entrevistamos al presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, pues se mostró muy preocupado por el desabastecimiento de alimentos, los alimentos que se están perdiendo, las pérdidas para todos los sectores, pero no nos dijo ni una palabra de lo que le implica al agro el aumento del diésel, porque recuerde usted que toda la maquinaria agrícola funciona con diésel. Perdón, soy insistente en esto: tractores, cosechadoras, secadoras de granos, trituradores, moledoras, pulverizadoras, trilladoras, motobombas. ¿Por qué no están protestando ellos? Yo en últimas lo que creo es que aquí la molestia no es con el desmonte en el subsidio al diésel, sino que hay una molestia de fondo
con el tema de los fletes, y allá le están apuntando los camioneros del país, que obviamente hay unos muy ricos, pues también queda clarísimo después de la entrevista que le hicimos al señor Cárdenas. Sí, y permítame, también le hago una... Sencillamente, no digo, que hay de todo. El presidente cuando dice que hay unos ricos, pues también tiene razón. Habrá unos también muy humildes, que son los de pequeños acarreos, que son los de pequeñas cargas. Y otra cosita, no, es que no hay ningún problema, pero es que quiero también decirle otra cosita. Déjeme hacerle... Usted pone el dedo acusador. Sí, hay ricos, ok. Vamos a para llegar a un consenso, Paola. De acuerdo, hay ricos en la protesta de camiones. Y hay camioneros que no son ricos en la protesta de camiones. Listo. Gran descubrimiento esta mañana, 8:45 en Blue Radio. Estás